Sí, vienen tiempos oscuros para México, porque ni siquiera saben lo que están aprobando. Al verdadero militarizador de este país, que era tan pequeñito, que tenía que vestirse de militar. ¿Cómo no iba a ser un fracaso si su secretario de Seguridad, en vez de combatirlos, estaba con ellos? No va a pasar la ley espía. Añoran el modelo García Luna de corrupción, montajes y acuerdos con el crimen. No dudo en que tarden en ordenarles a perseguir a ciudadanos honestos. Calderón es el padre de este desastre y Peña Nieto el indolente que lo dejó perpetuarse. No nos olvidamos tampoco que el ejército ha sido cómplice de la opacidad con la que se han manejado los negocios y ha hecho ricos a los hijos de López Obrador con todas las obras del sur. Eso es falso, como todo lo que escupen en esta tribuna, como todo lo que dicen y como todo lo que hacen. Hoy les vamos a dar la receta perfecta del atole del bienestar. Ese atole que envenenó la democracia, que envenenó nuestras instituciones y que hoy envenena nuestras libertades. Esa es la oposición oscura que da asco y vergüenza a este país. Así que sigan ladrando, sigan quejándose, porque las mexicanas y los mexicanos saben la basura que representa esta oposición. Miren, es un litro de militarización, es una cucharada grande de censura, es un litro de espionaje, son 3 cucharadas grandes de opacidad, espolvoreado de un control absoluto del poder judicial. Los reto aquí, renuncien a la Guardia, si es tan mala la Guardia Nacional, renuncien a la Guardia. Sean congruentes y díganle al ejército que no lo necesitan en los territorios. Y díganle al ejército que no están de acuerdo porque son represores. Díganselo con todas sus letras. No vengan acá a querer disfrazar sus discursos de un cálculo político. Muchísimas gracias y con la venia de la Asamblea. Que los que fueron integrantes del gabinete de Calderón vengan a hablar de seguridad y militarización, el chiste se cuenta solo. Porque miren, por ahí les voy a poner al verdadero militarizador de este país, que era tan pequeñito, que tenía que vestirse de militar, siquiera para que el pueblo de México, según él, le brindara algo de respeto. Yo lo que detecto en la oposición no es solamente desesperación, sino una profunda hipocresía. Primero, porque desde aquí se los digo con todas sus letras y a las pruebas me remito. Ustedes quieren con un discurso vincularnos a nosotros con el narco, pero el verdadero dolor que tiene el Partido Acción Nacional sobre esta reforma es porque estamos desmantelando el narcogobierno que instaló Calderón y que el PRI no pudo sacar del gobierno federal. Esa es la realidad. Ustedes vienen acá a defender a quien los pusieron donde todavía se encuentran en sus curules. Y digo que es un discurso de completa hipocresía, porque fíjense bien, por acá vienen a decir, es que queremos mucho al ejército, señores generales, señores almirantes, no se vayan a enojar, los queremos mucho, de veritas. Pero ¿por qué les dan tantas atribuciones? Oigan, los queremos mucho, pero que no los pongan a construir. Oigan, los queremos mucho, pero no se vayan a enojar con nosotros. Pero no les tenemos confianza, eso es lo que están diciendo. Cuando en la realidad lo que nosotros hacemos es fortalecer las instituciones del Estado mexicano. Y voy a hacer una narrativa muy rápido hasta donde me lo permite el tiempo. Y les voy a decir por qué. Es cierto, muchos de nosotros nos posicionamos en contra de la militarización de Calderón. Eso es cierto, porque les voy a dar datos muy concretos. Primero, es en el gobierno de Calderón cuando el crimen organizado crece en 900% en este país, porque aquí los reto a que me digan que no es cierto y con pruebas, a pesar de que el comandante Borolas se disfrazaba de militar, que apoyaron al cártel de Sinaloa y trataron de pulverizar a los demás. Y eso es un hecho. Mientras ustedes con un discurso tratan de demeritar a nuestro gobierno de la Cuarta Transformación, ustedes están queriendo enterrar su historia de vinculación con el narco.
quieren al ejército, pero solamente de lejos y para aplaudirles en los desfiles militares. Nosotros los queremos como integrantes del poder público y para que tomen la responsabilidad de la seguridad, no solamente nacional en este país, sino la coadyuvancia para tomar a la Guardia Nacional. Necesitamos un organismo no solamente fuerte, sino institucionalizado, que además le dé a través de los méritos y del sistema del ejército, le pueda dar el escalafón y los derechos necesarios a la Guardia Nacional. Pero por otro lado, el priismo, que habla desde la insignificancia y desde la herida abierta de casi desaparecer, no son honestos en algo. Ellos ya han gobernado. Ellos ya han gobernado y saben que se necesita al ejército hoy para hacer frente al desastre que nos heredaron. Porque no es que le estemos echando la culpa al pasado, ustedes mismos saben. Y si no lo saben, déjenme, se los digo, y ahorita mismo, cómo no, les retiramos la Guardia Nacional de sus estados, con mucho gusto. Oradora, permítame. ¿Sí? Diputado Aldana, ¿con qué objeto? Permítame la asamblea, por favor, permítame. Diputado Aldana, ¿con qué objeto? Curul 104, ya tiene sonido. Sí. Con su permiso, presidente, quisiera ver si me permite una pregunta a la diputada oradora. ¿Acepta la pregunta? Por supuesto, presidente. Adelante, diputado Aldana, un minuto para formularla. Muchísimas gracias. Yo quisiera, ante algunas acusaciones aquí de Acción Nacional de que nosotros ocultamos la información de este dictamen, quiero pensar que se le envió, no quiero pensar, sino ya confirmé que se le envió a todos los integrantes de la Comisión de Justicia para su análisis, incluyendo al diputado César Israel Damián Retes, que es integrante de la Comisión de Seguridad y secretario de la Comisión de Justicia. En ese orden de ideas y en conocimiento de este dictamen, pues queremos pensar que se trató esto en el grupo parlamentario del PAN, se presentó algún tipo de observación o alguna cantidad determinadas de observación y se cruzó esta información con los integrantes del PAN de la Comisión de Seguridad, una de quienes, por cierto, es quien hizo esta acusación y que fue quien fue protagonista activa del fraude electoral del 2006 y tuvo a bien aceptar que se sacara al ejército a las calles sin el proceso de reforma constitucional que nosotros seguimos. Mi pregunta es entonces, ¿cuántas observaciones presentó este diputado secretario de la Comisión de Seguridad y de Justicia ante la Comisión de Justicia para enriquecer y observar este dictamen? ¿Es cuánto? Puede responder, diputada Lilia Aguilar, pidiéndole que cuando concluya su pregunta me informe. Le solicito a la asamblea, por favor, serenidad para poder desahogar la pregunta. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues los que han sido secretarios e integrantes, vamos a decir, de Seguridad, de Justicia y de la Defensa, no presentaron ningún comentario en la Comisión de Seguridad. Más aún, el único comentario, perdón, en la Comisión de Justicia, más aún, el único comentario que presentaron secretarios e integrantes fue la queja de que no había llegado a la defensa. Porque fíjense bien, están tratando de buscar un pretexto para decir que esto no es lo correcto o para decir sin atacar supuestamente ellos al ejército cuando en la realidad sí lo están haciendo. Pero yo por eso decía que el chiste se cuenta solo. Usted imagínese que integrantes del gobierno de Calderón, quienes tomaron decisiones en el gobierno de Calderón, que sacó ilegalmente a las calles, que incrementó en 900% el impacto del crimen organizado. Pero fíjese, a ellos que tanto les gustan los informes internacionales, en el 2011 el informe de Human Rights Watch declaró que en vez de reducir la violencia, la guerra contra el narcotráfico de México, de Calderón, ha resultado en un aumento drástico de asesinatos, tortura y otros abusos abominables por parte de las fuerzas de seguridad.
no redujo la violencia criminal, sino que la exacerbó, provocando descomposición institucional, crisis social y de derechos humanos, la más grave que ha sufrido México en su historia. Los grupos criminales crecieron en 900% durante la guerra contra el narco. Volvieron a Ciudad Juárez, la capital más violenta del mundo, en 2008. Incluso con su desesperada operación Conjunto Chihuahua, Calderón triplicó la cifra de homicidios en esta entidad. Y como eso podemos, diputado, ir hacia adelante. Lo cierto es que hoy nosotros, en efecto, estamos mandando a la Guardia Nacional por muchas razones al mando de la defensa. La primera es que nos interesa México, y que no vamos a buscar, pues vamos a decir, pretextos tontos, por decirlo de alguna manera, para argumentar que no estamos de acuerdo, para argumentar que no tenemos argumentos, que es lo que hace el Partido Acción Nacional. Porque lo cierto es que ellos saben, ellos ya gobernaron y saben, porque en privado lo dicen, que se requiere que el ejército siga coadyuvando en el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque saben el desastre institucional que nos heredaron, porque saben no solamente el desastre institucional, sino la degeneración de la vida y las instituciones que estos nos han heredado. Calderón es el padre de este desastre y Peña Nieto el indolente que lo dejó perpetuarse. Nosotros hoy actuamos con responsabilidad, decimos sí estábamos en contra de la militarización de Calderón y hoy estamos a favor del fortalecimiento de la Guardia Nacional, no como ustedes que son hipócritas, no solamente hipócritas para quitarle autorización, para quitarle atribuciones a la Guardia Nacional y a la defensa, sino para venir a decir, discúlpenos señores del ejército, pero sí estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo y se ven muy bonitos allá en las calles y por favor no nos lo retiren, porque fíjense bien, solamente en Chihuahua, en mi estado, hay 900 elementos de seguridad pública contra 3,000 elementos de la Guardia Nacional. ¿Qué pasaría si en Chihuahua se retira la Guardia Nacional? Tomemos Durango, que también tiene apenas 900 integrantes, Coahuila, tiene usted razón, Coahuila que tiene apenas 900 integrantes de seguridad pública y que tiene casi 2,400, aquí está la estadística, yo no me la estoy inventando, pero yo con valentía les digo, si ustedes están tan empeñados en que sean las policías civiles las que hagan frente al crimen, renuncien a la Guardia. Los reto aquí, renuncien a la Guardia. Si es tan mala la Guardia Nacional, renuncien a la Guardia. Sean congruentes y díganle al ejército que no lo necesitan en los territorios. Y díganle al ejército que no están de acuerdo porque son represores. Díganselo con todas sus letras. No vengan acá a querer disfrazar sus discursos de un cálculo político. Yo con eso concluiría mi respuesta. Muchas gracias, diputado. Continúe. Pero antes de ello, permítame. Tengo una solicitud de alusiones personales, si le parece bien al concluir la diputada. Y diputado Emilio Suárez, ¿con qué objeto? ¿Acepta una pregunta del diputado Emilio Suárez? Por supuesto, todas las que quieran. Diputado Emilio Suárez, 1 minuto para formular su pregunta. Sonido de la curul del diputado Emilio Suárez. Gracias. La petición de los gobiernos estatales y municipales de seguridad deriva de la profunda inseguridad que hay en el país, no de otra razón. La presencia de la Guardia Nacional y de fuerzas federales en entidades federativas, pues es producto de la formación y de que aparte es un cuerpo de origen nacional. ¿Es consciente usted que el origen de la petición de los gobernadores es por el fuero federal de los delitos que se están cometiendo en los estados y que afectan en mayor medida a los ciudadanos? Homicidio y extorsión es un fuero común. Mire, diputado, no solamente estoy consciente,
Lo vivimos en carne propia, yo soy chihuahuense. Pero además le quiero decir que usted está mal informado. Yo entiendo que eso suceda cuando no se está en contacto con el territorio. Los gobernadores no solamente solicitan el apoyo de la Guardia Nacional para delitos del Fuero Federal, eso no es cierto. Hoy día es necesario para atender los delitos del fuero común porque las policías estatales y municipales no tienen la capacitación y mucho menos, se lo digo, en estados como Chihuahua, como Durango, como Coahuila, donde gobierna una oposición que no se ha preocupado por fortalecer los mandos civiles. Pero más aún, le digo, yo no estoy acá atacando a los gobernadores, que se entienda muy claro. Yo estoy diciéndole acá a los legisladores del Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y de todos aquellos que acá se han posicionado en contra de la Guardia y de que estén bajo la defensa, que tengan el valor y que le digan a sus gobernadores que no necesitan a la Guardia. Porque ¿por qué van a necesitar a los militares en la calle? Pero además ustedes saben que no es cierto. Porque el trabajo de la Guardia ha sido no solamente de disuasión, sino además están en los mandos conjuntos, donde están apoyando desde municipios hasta los estados. Entonces, sean congruentes, no sean hipócritas y acá no vengan a dar discursos y a tratar de sobar la espalda de la defensa y de la Guardia Nacional, y sus gobernadores despacito sigan pidiendo el apoyo de la Guardia y del Ejército. ¿Quién más? Puede continuar, no tengo ninguna petición de pregunta hasta el momento y no se permiten diálogos. Puede continuar con su exposición, diputada. Muchísimas gracias. Yo solamente quiero decirles algo. Nosotros tenemos mucha cara para pararnos acá y decir qué es lo que estamos haciendo. No solamente porque, no, bueno, entonces pregunten. No se permiten los diálogos. No se permiten los diálogos. Lo que está sucediendo es que su hipocresía además es cobarde. Porque su hipocresía además viene desde la insignificancia del discurso vacío. Nosotros con toda responsabilidad decimos, la Guardia Nacional hoy es una fuerza que necesita México para el apoyo a su seguridad y nos hacemos responsables de nuestros votos. Es cuanto y muchísimas gracias. Gracias. El diputado Damián Retes me ha solicitado la palabra por alusiones personales. Efectivamente, 1 minuto desde su curul. Gracias, presidente. Me da mucho gusto que en el oficialismo, en Morena, estén muy pendientes de lo que hacemos los legisladores de Acción Nacional y que pregunten por nuestras observaciones y nuestras reservas. No coman ansias. Tenemos un número importante de reservas. Vótenlas a favor para que entremos a discutirlas. Pero lo que hoy estamos discutiendo, y lamento, es no solamente la militarización, que tendremos tiempo de profundizar esa discusión, sino que se está usando la politiquería para poner la presión y el autoritarismo en el centro, no la defensa de las familias mexicanas. Qué lamentable que en esta tribuna, en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, se venga a amenazar con quitar a la Guardia Nacional, cuando quitaron los fondos federales de seguridad. Por eso se necesita la última línea de defensa, que son las Fuerzas Armadas, porque no tenemos fortalecimiento de las instituciones civiles a las que el gobierno se comprometió, a las que Morena se comprometió y mintió. Gracias, presidente. Presidente, le pido una moción de ilustración. Permítame un segundo. segundo. Cantan Mali Cursi. Permítame un segundo. Le voy a pedir que lea el artículo 4, la ley de la iniciativa de la Ley de Guardia Nacional, que está en la página 436, y el artículo 1 bis de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerzas Aéreas Mexicanos, que está en la página 503. Permítame un segundo. Permítame un segundo y desahogo. Ya. De una vez. Un segundo y desahogo la moción de ilustración que ha solicitado. Permitamos que tomen sus espacios los diputados y las diputadas para continuar en breves momentos. Por favor, Secretaría, prepare los artículos que ha solicitado la oradora. Artículo 4. La Guardia Nacional es una fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial, dependiente de la Secretaría. La Guardia Nacional podrá contar con el personal del Ejército, Fuerza Aérea
y de confianza de carácter civil que sea necesario. Artículo 1 bis. La Guardia Nacional como fuerza de seguridad pública profesional de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial para el cumplimiento de sus fines señalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contará con la estructura orgánica y de dirección previstas en su propia ley. La Guardia Nacional, como Fuerza Armada Permanente, dependiente de la Secretaría del Ramo de Defensa Nacional, participará con el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en la defensa de la integridad, independencia y soberanía de la nación, así como garantizar la seguridad interior en los términos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las disposiciones contenidas en la presente ley serán aplicables en lo conducente a la Guardia Nacional. Adelante, porque el diputada 21 Zavala. constitucional ya lo han leído. ¿A qué se refiere la Guardia Nacional? Bueno, pues una fuerza de seguridad pública que la hacen depender de qué Secretaría de la Defensa Nacional. Pues no turnaron la iniciativa a la Comisión de Defensa Nacional, ni siquiera para opinar. Solo eso podría ser suficiente para votar en contra de estas reformas, porque lo han hecho a escondidas del Ejército Mexicano. El que no se le haya presentado a la Comisión de Defensa la iniciativa de estas leyes para dictaminarlas y ni siquiera para su opinión, significa ocultarle no solo a los miembros de esta comisión, sino a todo el Congreso la opinión especializada de sus pares. Este es un tema de vital importancia y no lo debieron haber hecho así. Esta decisión la turnaron a la Comisión de Justicia, que no es la especializada, y que eso sí, esta comisión no quiere ni siquiera tocar el tema del fraude del proceso electoral de los ministros, jueces, magistrados y de toda la sustitución del Poder Judicial que instrumentaron una ley que sí era de la Comisión de Justicia. Ya no digo que ignoran a las diputadas y los diputados del PAN, ya no digo que ignoran a las diputadas y diputados de la oposición, porque a nadie extraña que este gobierno autoritario y ustedes ignoren a la oposición. El tema es que ignoraron a ustedes, compañeros y compañeras, a ustedes, a los de la comisión, a sus propias comisiones. Ignoraron la opinión del general Luis Arturo Oliversén, que para mí, pues yo considero su opinión muy importante y no la tomaron en cuenta. Ignoran especialistas porque prefieren que haya ignorancia. Hablan del pueblo, pero no le cumplen lo que prometieron. La Guardia Nacional, lo saben bien, debió haber sido civil. Es distinto a lo prometido. Votaremos en contra y ustedes, al votar a favor, lo único que están haciendo es llevar a cabo la confirmación solemne de la mentira y peor aún, lo han hecho a escondidas del Ejército Mexicano. Nosotros, el grupo parlamentario, sí hemos aceptado que el Ejército debe intervenir en la seguridad, pero siempre dijimos que bajo dos premisas, que fuera transitoria y subsidiaria. Transitoria en lo que se organizaba una fuerza civil que ustedes han destruido y que han cerrado la posibilidad de lograrlo. Y subsidiaria, es decir, extraordinaria, para que cuando faltara por alguna debilidad o por alguna corrupción se pudiera entrar. Es decir, si una patrulla o un batallón de policía entrara en prácticas de corrupción o por cualquier asunto dejar a las familias claramente en manos de los criminales, como ahora están todas las familias mexicanos, ¿quién puede intervenir? Pues el Ejército Mexicano intervenía para rescatar a las familias de este riesgo. Pero con esta reforma han hecho del Ejército que su único cometido sea intervenir. Pero ¿qué pasa si por cualquier cosa no puede intervenir?
¿Quién vendría a rescatar a los ciudadanos de nuestro país? Nadie. Nadie, gracias a ustedes. En lugar de cuidar al ejército, lo dejan en condiciones más vulnerables, porque lo mandan en primera y única línea de batalla y de contacto contra los criminales. Repito, dejan al ejército en condiciones más vulnerables, porque lo pondrán en primera y única línea frente a la fuerza criminal y corrupta de los criminales, a los que ustedes, los de Morena, les dieron algo más que abrazos. Hoy se equivocan. Diputados y diputadas de la mayoría regalada y de la sobrerepresentación han dejado más indefenso a México al cerrarle la posibilidad de una fuerza pública civil. Y además, no dudo en que tarden en ordenarles a perseguir a ciudadanos honestos, movidos por ustedes, por el poder corrupto de una autoridad impune que persigue ciudadanos honestos para obtener extorsiones. Sí, vienen tiempos oscuros para México, porque ni siquiera saben lo que están aprobando. Hay contradicciones, facultades hasta para ordenarles, incluso que sean candidatos de elección popular. Eso lo van a poder hacer. Están partiendo de figuras que ni siquiera hemos aprobado. Hay confusión, no hay armonía, hay confusión. No cumplen y abandonan al ejército. Pero en Acción Nacional, en la oposición, por todos estos motivos y porque queremos al ejército mexicano, votaremos en contra. Gracias. Lo que estamos por aprobar el día de hoy no es un dictamen más. Esto representa más que una reforma legal. Simboliza un intento grave por normalizar la militarización de la seguridad de nuestro país, contrario a lo que mandata el artículo 21 constitucional, donde manifiesta claramente que las instituciones de seguridad deben de ser de carácter civil. Esta reforma no es un hecho aislado para tomar el control de nuestro país con unos rasgos de autoritarismo total. Y digo que no es un hecho aislado porque si bien hay controles judiciales para la intervención telefónica en este dictamen, el día de mañana se va a presentar la Ley de Seguridad y la Ley de Inteligencia. Y en estas reformas, Morena pretende, amiga y amigo que nos escuchas, pretende que el gobierno pueda pedirle a las compañías telefónicas tu ubicación GPS en tiempo real, sin ninguna regla y sin ningún límite. Morena quiere legalizar la vigilancia a través de tu teléfono. Por eso, Acción Nacional, decimos desde hoy no a la ley espía que pretende Morena hacer con estas leyes. Por eso decimos que no es un hecho aislado lo que hoy estamos discutiendo. Primero, eliminaron a los órganos autónomos, una vez que se agandallaron la mayoría artificial y descalificada a la mala, porque la ciudadanía no les dio los votos para modificar un solo artículo de la Constitución. Después de eliminar los órganos autónomos, que ayer fue el último clavo del Coneval, pues también vimos el vergonzoso espectáculo del pasado 1 de junio, donde ya tienen donde querían al Poder Judicial. Ya tienen el Poder Legislativo como una mera oficialía de trámites. Y bueno, con todas estas acciones, con estos rasgos de autoritarismo formal, pues es lo que están haciendo ustedes el día de hoy, destruir a la República como fue concebida en nuestra Constitución.
Les queremos recordar, amigas y amigos, que esto no es un voto contra las Fuerzas Armadas, es un voto a favor del Estado de Derecho y de la Constitución. Vamos en contra porque México necesita policías civiles fuertes, bien capacitados, bien preparados, profesionales y con rostro humano. La visión de Acción Nacional es que las Fuerzas Armadas coadyuven a la seguridad de nuestro país, pero temporalmente y no permanentemente. Ya hemos escuchado los discursos de Morena como si todavía no se dieran cuenta que no son oposición, que llevan más de 6 años gobernando y no se hacen cargo de sus casi 200,000 homicidios del pasado sexenio de López Obrador. No se hacen cargo de su fallida estrategia de abrazos a los que dan balazos. No es casualidad que hoy los estados más violentos del país, amigas y amigos, sean los gobernados por Morena. Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Michoacán. Por eso, Acción Nacional, creemos que el camino correcto no es debilitar a las policías locales, sino fortalecerlas. La seguridad pública no se construye desde los cuarteles militares. Estos solo deben de ser de manera temporal, sino desde la proximidad, reconstruir el tejido social y con policías de proximidad y con rostro humano. Y reiteramos desde hoy que la seguridad y la inteligencia no va a pasar la ley espía, porque vamos a defender la integridad de los ciudadanos para que no sean vigilados desde tus teléfonos celulares y con un GPS para la normalización de la militarización de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Elena Edith Segura Trejo de Morena, hasta por 5 minutos. Con su venia, diputado presidente. La seguridad no es un tema de discursos y me quiero referir principalmente a las y los mexicanos que nos observan a través del canal del Congreso. Esto que viene a decir la oposición es una total mentira y para muestra basta un botón. Presidente, le pediría si una moción de ilustración nos permite leer el artículo 21, párrafo 9 de nuestra Constitución. Se concede la moción de ilustración. Pido a la Secretaría desahogue la petición. Párrafo 9. La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución. ¿Es cuánto? Gracias, secretaria. Y sí, la función de nosotros como legisladores es leer, es estudiar, es conocer el Plan Nacional de Desarrollo, la estrategia de seguridad que tiene este gobierno a cargo de nuestra presidenta, que feliz cumpleaños, querida presidenta, tiene que ver con una estrategia integral, no con ocurrencias, no con imponer seguridad pública solamente para los intereses de unos cuantos. Esto de incorporarse la parte de la capacitación y de la certificación a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional tiene una razón de ser. Es una dependencia que tiene más de 100 años de experiencia en capacitar, en tener a los mejores hombres y mujeres a cargo de una seguridad que nos va a permitir tener mayor control. Sí, claro, porque vamos a tener también una supervisión interna en esta secretaría. La formación castrense tiene que ver también con valores, con honestidad, con patriotismo, pero también con mecanismos de supervisión interno que van a permitir que todas las miembros y miembros de la Guardia Nacional puedan tener profesionalismo en su actuar. El hecho de que tengamos que ver la prevención, el combate y ahora también la investigación tiene que ver también con la coordinación de los estados y los municipios. Por primera vez en esta ley que estamos discutiendo se agrega un título sexto en el que se incluye precisamente la coordinación con las entidades federativas y los municipios. El hecho de que quieran desvirtuar la parte de la profesionalización con señalar que se está militarizando la seguridad es una total falacia. El cargo, quien los va a estar dirigiendo va a ser la propia Secretaría de Seguridad. Y eso lo vamos a ver reflejado en nuestras calles. Sabemos que la institución de seguridad está incluyendo a la Guardia Nacional y que estarán subordinadas a esta Guardia la institución de carácter civil, disciplinario, profesional, que dependerá de la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Contendremos la parte de la prevención del delito, de la investigación de los delitos, de la persecución y también de las faltas administrativas. De la impartición de la justicia, claro, en la parte de la investigación estaremos coadyuvando con los fiscales, con los ministerios públicos para poder tener esta investigación. Si la delincuencia se organiza, ¿por qué nosotros, las instituciones, no se deben de organizar? Y no se confundan, porque no vamos a hacer el Big Brother o el sistema Pegasus, el famoso Pegasus, que investigó a más de 1,200 teléfonos y que nos hizo ver los hilos negros del poder en ese momento. Hoy los invitamos a votar a favor de este dictamen porque estamos consolidando una estrategia nacional de seguridad. Es cuanto, diputado presidente. Con esta intervención se cierra el plazo para el registro de reservas. Ahora está a discusión en lo general. Se otorgará el uso de la palabra a las diputadas y diputados para hablar en contra y a favor hasta por 5 minutos. Iniciamos con la diputada Patricia Flores Elizondo de Movimiento Ciudadano. Para hablar en contra hasta por 5 minutos.
Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México, hoy subo a esta tribuna con profunda preocupación. Lo que está en juego no es una ley más, lo que está en juego es el alma de nuestra seguridad pública y también el respeto que el pueblo ha tenido siempre por nuestras Fuerzas Armadas. Esta reforma plantea que la Guardia Nacional, una institución que nació como civil, se convierta en una fuerza permanente bajo control militar. Esto no es una estrategia de seguridad, es una claudicación del poder civil frente al miedo. Y se los digo con el corazón en la mano, militarizar no es pacificar, vigilar no es proteger, controlar no es gobernar. Lo vimos en el artículo 5º transitorio de la reforma de 2019. Se fijaron 9 años para que las Fuerzas Armadas regresaran a los cuarteles, 9 años para fortalecer a las policías locales. ¿Y qué ha pasado? No se fortalecieron las policías. Morena y aliados los abandonaron. Hoy, en lugar de construir un camino hacia la paz civil, se quiere normalizar la militarización y lo que debía ser temporal, ahora se pretende que sea permanente. Estamos, además, poniendo en riesgo algo muy valioso: la confianza, el respeto, la admiración que México siempre le ha tenido a sus Fuerzas Armadas. Si las usamos como policía, si las ponemos en tareas que no les corresponden, el pueblo dejará de verlas con respeto y empezará a verlas con temor. Y cuando eso pasa, se rompe algo que no se puede reparar. Esta reforma, además, da nuevas facultades de inteligencia y uso de la fuerza, sin controles civiles, sin enfoque en derechos humanos, sin estrategia de prevención del delito. Es decir, más fuerza pero sin justicia, más vigilancia pero sin paz. Y no podemos ignorar lo que nos han dicho tantas mujeres indígenas en distintas regiones del país, que cuando ven llegar a fuerzas militares a sus comunidades no sienten protección, sienten miedo. Porque han vivido en el abandono, pero también el abuso, la desconfianza y la humillación. Y eso, señores y señoras, no se cura con más presencia armada, se cura con respeto, con justicia y con dignidad. Y hoy también quiero hablarle a las niñas y los niños de México, a ustedes que merecen crecer en un país donde la seguridad no se sienta como una amenaza. Ustedes no tienen por qué acostumbrarse a ver soldados en cada esquina, ni patrullas con armas largas frente a sus escuelas. Merecen jugar en paz, caminar con alegría, vivir sin miedo, porque su infancia debe estar protegida por maestras, por médicos, por policías capacitados, no por Fuerzas Armadas que fueron entrenadas para la guerra, no para cuidarlos. Pensar en ustedes es lo que nos obliga a tomar decisiones valientes, decisiones que construyan un México más justo, más humano y más libre, un México donde soñar sea más fuerte que temer. Compañeras y compañeros, no nos equivoquemos, la paz no se construye con rifles, la paz se construye con oportunidades, con justicia, con educación, con policías civiles bien preparadas y cercanas a la comunidad. No pongamos en riesgo lo que tanto nos ha costado como nación. No entreguemos el futuro de México a una estrategia de control y miedo. México no quiere más soldados en las calles. México quiere vivir en paz, con libertad, con dignidad y sin miedo. Por eso, la bancada naranja votará en contra de esta reforma. Y lo hacemos pensando en la memoria de quienes ya no están, en la esperanza de quienes quieren vivir mejor y en el compromiso que tenemos con el país que merecemos. Y les recuerdo a todos ustedes, los de la 4T, que terminarán siendo víctimas de lo que hoy van a aprobar. Sí a la paz, sí a la justicia civil, no a la militarización permanente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Estela Karina Piceño Navarro de Morena para hablar en pro hasta por 5 minutos. Gracias.
Con su venia, diputado presidente, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen por redes sociales de este Congreso. Sin miedo a equivocarme, les puedo decir que si algo ha distinguido a esta legislatura ha sido el respaldo que le hemos dado a las iniciativas de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador y hoy de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Todas y cada una de ellas pensadas para contribuir a la construcción del segundo piso de la cuarta transformación de la vida pública de este país. Lo que hoy nos reúne es la reforma a varias leyes y códigos relativos a la estructura y funcionamiento de la Guardia Nacional, lo cual no es más que el cumplimiento de un compromiso y de un deber que como legisladores tenemos por mandato del artículo 2º transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de septiembre, el cual nos ordena realizar precisamente esta reforma. Pero no se confundan, en ningún momento estamos militarizando a la Guardia Nacional como por quizás falta de comprensión lectora o por malicia pretenden hacer ver las y los compañeros de la oposición. Que no los engañen con sus falacias argumentativas. Lo que estamos haciendo con esta reforma realmente es dar capacitación, entrenamiento y prestaciones de primer nivel a quienes hoy se encargan de la seguridad pública. Y es que tal y como ha sido hasta el día de hoy, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea se seguirán encargando de las tareas que tienen encomendadas de seguridad nacional. De igual forma, la Guardia Nacional continuará realizando sus mismas funciones de seguridad ciudadana. Nada de eso está cambiando. Lo único que mejorará es que ahora contarán con las herramientas físicas y legales para hacer de manera más eficiente y eficaz su labor. Vale la pena recordar que lo que hoy es la Guardia Nacional antes fue la Policía Federal, la cual nació como un esfuerzo para mejorar. Permítame, la oradora. ¿Sí? Permítame. Diputada García de León, ¿con qué objeto? Una pregunta. Si me acepta la pregunta la oradora. Diputada Piceño, ¿acepta la pregunta? No aceptamos. Continúe, no le acepto Muchas su gracias. pregunta. Continúe, la oradora. La cual hablábamos de la Policía Federal, la cual nació como un esfuerzo para mejorar la seguridad en nuestro país. Hoy continuamos avanzando en esa dirección, profesionalizando, capacitando y brindando mejores condiciones a los integrantes de la Guardia Nacional, quienes día a día dan la cara y protegen a todas las y los mexicanos. Con esta reforma, si el personal de la Guardia Nacional comete algún delito en el marco de su actuación en tareas de seguridad pública, será juzgado por los tribunales civiles, mientras que si se trata de una falta castrense, será una falta sancionada en los tribunales militares. Que no haya dudas, no se trata de conceder impunidad o fueros especiales. De lo que se trata es de establecer límites claros para el bien del pueblo de México. De igual manera, se resalta la necesaria coordinación que habrá entre la Guardia Nacional y las otras Fuerzas Armadas, así como la Federación, los estados, los municipios y los organismos autónomos como son las fiscalías, que es tanto la general como las de las entidades federativas. Ello en razón de que ahora los integrantes de la Guardia Nacional auxiliarán al Ministerio Público en la investigación de delitos. Esta intervención se convertirá sin duda alguna en una gran herramienta para contribuir tanto a la prevención del delito como a una mejora de la seguridad ciudadana en nuestro país. Que no quepa duda, mientras más herramientas existan para la prevención del delito y mayor capacitación de los elementos que se encargan de la seguridad ciudadana, mejores serán los resultados que se podrán dar en cuanto a la baja de la tasa de comisión de delitos que día a día lastiman la calidad de vida de miles de mexicanos. Resulta mencionar también que el personal militar y naval que integra actualmente la Guardia Nacional para su fortalecimiento institucional será incorporado formalmente a esta corporación. A partir de hoy, la Guardia Nacional tendrá capacitación, armamento y prestaciones de primer nivel.
El regatearles mejores condiciones para prestar sus servicios no solo sería mezquino e incorrecto, sino incongruente con el clamor social de un México más seguro. Hoy, con estas reformas, las dudas por fin terminaron. Se dan certezas tanto a los elementos de la Guardia Nacional como al pueblo de México. Es nuestro compromiso, es nuestro deber y lo estamos cumpliendo. Créanme cuando les digo que no les vamos a fallar. Con estas reformas estamos demostrando que en la bancada de Morena tenemos la valentía de respaldar a la doctora Claudia Sheinbaum, a nuestro secretario Omar García Harfuch y, por supuesto, a todos y cada uno de los integrantes de la Guardia Nacional que tienen la misión de combatir de manera frontal la inseguridad que tanto nos aqueja. Concluyo, diputado presidente, afirmando con la mayor de las convicciones que es un gran orgullo formar parte de la construcción del segundo piso de esta cuarta transformación. Es por todo esto que les invito a votar a favor de esta importante reforma para este país. Es cuanto, diputado presidente, y feliz cumpleaños a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias. Les recuerdo a todos los oradores y oradoras que son 5 minutos. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Paulina Rubio Fernández del PAN para hablar en contra hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. Miren, el régimen ha avanzado con pasos sigilosos, pero muy peligrosos. Poco a poco y paso a paso han ido socavando nuestras libertades, todo disfrazado de un populismo perfecto, en el que hacen mirar a la gente para otro lado mientras le meten la mano a la bolsa y le sacan lo más preciado que tiene un individuo, sus libertades. Y ustedes vienen otra vez aquí a mentirnos descaradamente, a tratar de mentirle a los mexicanos como lo hicieron en el fraude de la elección judicial. Presidente, si pudiera concederme una moción de ilustración del artículo 41, párrafo 12 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Se concede la moción de ilustración. Le pido a la Secretaría pueda desahogar la petición. No, 21, párrafo 12. Es este. Sí. ¿Lo quieres leer ahí o aquí? La Federación contará con la Guardia Nacional, Fuerza de Seguridad Pública, profesional de carácter permanente e integrada por personal militar con formación policial dependiente de la Secretaría del Ramo de Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia. Es cuanto. ¿A quién quieren engañar? Aunque la formación de los militares sea en macramé, son militares. No dejan de ser militares. Y es que aquí en estas reformas hay varios elementos muy peligrosos. Por ejemplo, los operativos encubiertos. ¿Para qué? Para disfrazar a militares y meterlos a las casillas como lo intentaron hacer en las elecciones de Durango. ¿A dónde van a meter a los militares disfrazados de civiles ahora que autoricen los operativos encubiertos? Que, por cierto, la Corte declaró inconstitucionales, pero que como hoy saben que se robaron la Corte, que hoy van a controlar la Corte, saben que esa Corte que les va a rendir pleitesía a ustedes no se va a atrever a volverlo a declarar inconstitucional. Otro más. La intervención de comunicaciones, la posibilidad de que los militares nos espíen, porque esta es parte de la ley espía. Y vendrán aquí a decirnos que se va a cuidar con el tema del control judicial. ¿Pero saben cuál es su control judicial? Nosotros les vamos a decir cuál es su control judicial.
Su control judicial es el que la presidenta anunció. Primero se negaron a participar. O sea, ninguno de la oposición, más allá de que no participaban como partido político, se negaron a presentar candidatos. Se negaron. Si tú llamas a no votar, pues ¿cómo esperas que haya candidatos que estén más identificados con otra posición política? Eso es lo primero. Y lo segundo, pues la gran mayoría del pueblo de México apoya la Cuarta Transformación. Entonces es natural que a la hora de votar, pues si había personas que tienen una historia vinculada con un movimiento de transformación, pues sean las personas que elija la gente. Ese es el control judicial que ustedes nos brindan como garantía para decirnos que no nos van a espiar. El control judicial, el mismo del que tomaron ustedes control al más puro y rancio autoritarismo. Hoy les vamos a dar la receta perfecta del atole del bienestar. Ese atole que envenenó la democracia, que envenenó nuestras instituciones y que hoy envenena nuestras libertades. Miren, es 1 litro de militarización. Es una cucharada grande de censura. Es 1 litro de espionaje. Este ingrediente es muy importante para el atole del bienestar. Son 3 cucharadas grandes de opacidad. Grandes. Para eso tuvieron que eliminar el INAI. Todo esto espolvoreado de un control absoluto del Poder Judicial. Un control absoluto de la justicia en manos de Morena. No nos digan que el mando es civil. No nos digan que la presidenta es la jefa del Ejército Mexicano, cuando ni siquiera tuvo conocimiento de la irrupción que hubo de la Guardia Nacional en un concierto de la Ciudad de México. Tampoco nos digan que la Guardia Nacional ha sido la solución a los problemas de seguridad, cuando hubo detenidos por huachicol en Guanajuato, integrantes de la Guardia Nacional. Y no nos digan tampoco que los gobernadores piden la Guardia Nacional, pues por supuesto que la piden. Si dejaron sin fuerzas federales a los gobiernos estatales, les quitaron el chaleco salvavidas, les aventaron un salvavidas, es lo único que podían tomar. No vengan a decir que buscan mejores condiciones para los integrantes de la Guardia Nacional cuando no han sido capaces de declarar la validez de una reforma que le mejora los salarios al personal médico y a los policías. No nos olvidamos tampoco que el Ejército ha sido cómplice de la opacidad con la que se han manejado los negocios y ha hecho ricos a los hijos de López Obrador con todas las obras del sur. Morena quiere controlar la vida de los ciudadanos. Y en el PAN, por supuesto que estamos en contra, porque en este periodo extraordinario, Morena busca aprobar todas las reformas que hagan la perfecta ley espía. Unas reformas que buscan el control absoluto. Uno en el que los ciudadanos no podamos ver, no podamos escuchar, pero que tampoco podamos hablar sin que todo el poder del Estado nos caiga encima. Es cuanto, presidente. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Ricardo Mejía Verdeja del PT para hablar en pro hasta por 5 minutos. Con su venia, compañero presidente, como coahuilense, que es la tierra de donde surge el actual Ejército Mexicano, en 1913, la 22 legislatura del Congreso de Coahuila y el llamado de Venustiano Carranza, yo sí estoy muy orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestro Ejército. Un saludo respetuoso al general secretario Ricardo Trevilla y a todos los mandos, tropa y fuerzas de nuestro Ejército. La reforma que hoy aprobamos y que deriva de una reforma constitucional no es una ocurrencia ni una imposición, sino el resultado de una evolución institucional que responde al mandato popular de tener la capacidad de contar con una fuerza territorial que tenga la capacidad
de pacificar el país y mantener la seguridad pública. Esta fuerza se someterá a la legalidad, a la necesidad, a la proporcionalidad y va a respetar los derechos humanos. Cualquier intervención de comunicaciones pasará por el control judicial. Es preferible tener una fuerza disciplinada, capacitada y estructurada bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional, a seguir apostando a corporaciones civiles debilitadas, infiltradas por el crimen o subordinadas a los poderes fácticos, como fue el caso de Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos. Quienes atacan a... Permítame, el orador. Diputado, ¿con qué objeto? No había sonido la curul, pero alcanzamos a escuchar que solicita su consentimiento para formularle una pregunta, diputado Mejía Verdeja. ¿Acepta? Adelante, presidente. 1 minuto para formular la pregunta. No se vaya. Sonido de la curul. Permítame, diputado, hasta que haya sonido porque no se está escuchando en la transmisión. Hay otra curul. No, no se escucha. Pido asistencia técnica que auxilien al diputado. Bueno. Ya, ahí se escucha ya, diputado. Adelante. Preguntarle al orador, he escuchado en reiteradas ocasiones de parte de la oposición que critican la supuesta militarización en esta reforma. Yo le preguntaría al orador si me puede responder cómo fue que se integró la Policía Federal, por cierto, a cargo del innombrable que está en Nueva York. ¿Cómo fue que se integró? ¿Cuál fue su origen? ¿Y quiénes fueron sus primeros mandos? Por favor. Gracias. Puede usted responder y le pediré que me indique cuando haya concluido para que continúe corriendo su tiempo. Muchas gracias, compañero diputado. La Policía Federal extinta hoy fue creada en 1999, cuando estaba el presidente Ernesto Zedillo, y esta policía se integró con elementos del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal de Caminos. Pero el grueso de sus elementos fueron del Ejército y de la Marina. Por eso llama la atención que descalifiquen la participación de nuestras Fuerzas Armadas. El primer mando de la extinta Policía Federal Preventiva, antecedente de la Policía Federal, fue el almirante hoy finado Wilfrido Robledo Madrid, y todos los mandos provenían de las Fuerzas Armadas. Y ahí efectivamente no veíamos que se desgarraban las vestiduras. En 2006, Genaro García Luna, como secretario de Seguridad nombrado por Felipe Calderón, que no se nos olvide, hace un proceso de expansión de la Policía Federal, le cambia el nombre, le quita lo preventiva y empieza el reclutamiento masivo que acabó con generó corrupción, infiltración y debilitamiento institucional. Por eso se tomó la decisión de crear la Guardia Nacional. Como hay guardias nacionales o guardias civiles en varios países, en los carabineros en Italia, la Guardia Civil en España, la Policía Nacional en Colombia. Entonces, solo desde la ignorancia o de la mala fe se puede descalificar un modelo que tenga una presencia fuerte de los mandos militares y del Ejército, porque lo que se busca es conservar el orden, los principios de doctrina y la capacidad de no ser corrompidos por el crimen organizado. Pero respondiendo a su pregunta, fue creada por elementos de la Marina y del Ejército y de la Policía Federal de Caminos, y su primer mando fue un almirante de la Armada Mexicana. Continúo, presidente. Continúe. Quienes hoy atacan esta
reforma con retórica alarmista son los mismos que permitieron el narcoestado. Permítame, el orador. Diputado Senyacen, ¿con qué objeto? Al diputado, si me la acepta. ¿Acepta la pregunta, diputado? Sí, presidente. 1 minuto para formularlo. Muchas gracias, diputado presidente. Compañero diputado, tú que estuviste en la Subsecretaría de Seguridad Pública a nivel nacional y que bueno, para que también pudiera decir si tiene calidad moral el PAN a venir a hablar de la extinta Policía Federal y vienen hoy a criticar a la Guardia Nacional, cuando en diversas ocasiones la misma policía con Genaro García Luna ocupó los aviones para trasiego de droga a otro país. ¿Crees que tenga la calidad moral de venir aquí a criticar a la Guardia Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas? ¿Es cuánto, diputado presidente? Desde luego que no, porque no solamente… Perdón, respondo, presidenta. Para responder tiene la palabra el diputado Ricardo Mejía. Desde luego que no, diputado, porque no solo fue Genaro García Luna, todos los mandos estaban vinculados a la delincuencia. Estaba García Luna, pero estaba Luis Cárdenas Palomino, que está hoy detenido. Hay prófugos como Pequeño también y otros más. Era toda la corrupción institucional y por eso se decidió cortar con el mal de raíz, extirpar el cáncer de raíz, y por eso la decisión del presidente López Obrador, avalada por el Congreso de la Unión, fue extinguir la Policía Federal y crear la Guardia Nacional. Pero hoy todavía se duelen porque pareciera que quieren que sigan los tiempos de García Luna, los tiempos de la corrupción, ahí sí los tiempos del espionaje, los tiempos en que los mandos de la Federal recibían maletas cargadas de dólares del cártel de Sinaloa o de otros grupos criminales. Eso es lo que añoran y por eso este cambio es tan importante y por eso qué bueno que va a estar en las manos de nuestro glorioso ejército mexicano. Concluí la pregunta. Gracias. Continúe su intervención. Quienes hoy atacan esta reforma, insisto, son los mismos que permitieron el crecimiento de la violencia, toleraron la corrupción en cuerpos civiles y hoy que se construye un nuevo andamiaje de seguridad con legalidad, profesionalismo y controles institucionales, no hacen más que renegar de nuestras Fuerzas Armadas. Y hay que tener el valor para decirlo, estamos en contra del ejército, porque en los desfiles, en las ceremonias cívicas, señor general, señor comandante, pero acá le niegan la posibilidad de que ellos tengan el control de la seguridad pública, que es algo importante para el país. Reniegan del ejército, pero le suplican que lo rescate cuando no pueden con la violencia en sus estados. Critican a la Guardia Nacional desde tribuna, pero corren a pedir su apoyo los gobernadores priistas y panistas para sus estados. Se rasgan las vestiduras por la Guardia Nacional, pero en privado piden soldados para que cuiden sus oficinas. Diputado Mejía, el diputado Erubiel está solicitando la palabra. ¿Con qué objeto? Una pregunta al orador. ¿Acepta usted una pregunta, diputado Mejía? No, presidenta, ya contesté preguntas. Y no tienen por qué gritar la fracción del PRI. Se les respetó en su intervención. Adelante, diputado. Se rasgan las vestiduras por la Guardia Nacional, pero en privado piden soldados para cuidar sus oficinas. Desprecian al Congreso, al ejército en el Congreso, pero imploran su presencia en los estados. Cuando no gobiernan, gritan militarización, pero cuando gobiernan, suplican intervención. Hipocresía pura. Critican a la Guardia Nacional de día y le suplican de noche que les cuiden sus municipios
y en sus estados. Sean congruentes. Para el PRI y el PAN, el modelo ideal de seguridad se llama García Luna, un sistema basado en la corrupción, los montajes y los acuerdos en lo oscurito con el crimen organizado. El modelo que convirtió las instituciones de seguridad en un negocio personal. Presidenta, llame al orden, por favor. Sí, efectivamente. Las intervenciones del Partido Revolucionario Institucional Diputado Erubiel, sea respetuoso de esta asamblea. Sus intervenciones han sido respetadas. Pedimos el mismo respeto para los oradores en tribuna. Adelante, diputado Mejía. Añoran el modelo García Luna de corrupción, montajes y acuerdos con el crimen. El modelo que convirtió a las instituciones de seguridad en un negocio personal. Se vendían los uniformes, las patrullas y hasta las plazas al mejor postor, mientras los ciudadanos vivían secuestrados por la violencia. García Luna está preso por proteger a los carteles, pero en los hechos el PRI y el PAN lo siguen defendiendo y lo siguen añorando. Prefieren un sistema colapsado y corrupto antes que una fuerza disciplinada y constitucional como la Guardia Nacional. Con la Guardia Nacional, el personal tiene formación, jerarquía y respaldo. Hay orden, disciplina y resultados. Ha concluido el tiempo. Concluyo, Presidenta. Antes se aplaudía a un García Luna, su engendro, que negociaba con el narco. Y ahora critican a la Guardia y al Ejército, que enfrenta el crimen sin pactos y sin simulaciones. Que no se confundan. El pueblo no olvida. Mientras ellos protegían al crimen, nosotros construimos la Guardia Nacional para proteger a México, a los mexicanos y a la República. ¿Es cuánto? Diputado. El diputado Erubiel Alonso está gritando, solicitando una moción de orden, pero el único que está poniendo desorden es él mismo. Está solicitando y gritando. Solicito una moción de orden. El único que está poniendo desorden es usted. Le pedimos de favor orden en este pleno. Pues no cabe duda que ante la falta de propuestas o de proyecto por parte de la oposición, lo único que les queda es la calumnia, la difamación y sobre todo el miedo que le quieren sembrar a las y los mexicanos diciendo que en esta cuarta transformación queremos militarizar al país. Eso es falso, como todo lo que escupen en esta tribuna, como todo lo que dicen y como todo lo que hacen. Ahora resulta que esta oposición que gobernó por más de 80 años quiere venirnos a dar clases de cómo se hacen las cosas. Mi pregunta sería, diputadas y diputados de la oposición, ¿qué hicieron durante más de 80 años? Porque llevaron al despeñadero al país, porque llevaron con Felipe Calderón a las cifras más altas. Le pido a la oradora, históricas. me permita, la diputada María Fátima le quiere formular una pregunta. ¿Acepta usted, diputada? No, diputada presidenta. No acepta la pregunta, diputada. Continúe, diputada. No, es que no es miedo, sino que interrumpen las participaciones y les damos tiempo a una oposición que no representa nada ya en este país, a una oposición que está disminuida, que está en el basurero de la historia, que por eso grita, blasfema y está enojada, porque sabe que las y los mexicanos ya no les creen. Y yo iba en mi participación a decirles que con qué cara vienen a decir que han hecho bien las cosas, por Dios. Se nota, compañeras y compañeros, que no utilizan jamás el transporte público, que no han utilizado jamás el metro, que nunca salen de noche a caminar porque van en sus camionetas de lujo y con sus guardaespaldas. Pero los ciudadanos de a pie
las mexicanas y mexicanos que vivieron en su legado de corrupción, de feminicidios, de homicidios, desapariciones, tema de trata y una larga lista, sí lo padecieron. Y hoy son ellos los testigos, las testigos de lo mal que gobernaron. Entonces no quieran venirse a dar golpes de pecho y mucho menos vengan a querernos dar clases de buen gobierno, porque es lo que menos supieron hacer durante más de 80 años. Hoy vienen a decir que está mal la reforma, que los derechos a la Guardia Nacional en cuanto a seguridad social tampoco están bien. Ya sabemos que les molesta apoyar a la clase obrera, a los trabajadores. Pues sí, pero ¿qué creen? Que en la Cuarta Transformación también velamos por los intereses y los derechos de lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, por aquellos que también son pueblo uniformado, pueblo que pone el pecho y pone la vida para resguardar los derechos, los bienes y la seguridad de las y los mexicanos. ¿Por qué se crea una Guardia Nacional? Porque fue un fracaso su estrategia de seguridad de ustedes. ¿Y cómo no iba a ser un fracaso si su secretario de Seguridad estaba coludido con el narco? ¿Cómo no iba a ser un fracaso si su secretario de Seguridad, en vez de combatirlos, estaba con ellos? ¿Cómo no iba a ser un fracaso la falsa lucha contra el narco si nunca hubo una lucha contra este? ¿Ustedes no recuerdan que para las telenovelas y sus falsos discursos son expertos? ¿No recuerdan también a Cassés cuando hasta televisoras les ayudaban a hacer su gran espectáculo y su show para decir sus falsos operativos? ¿O por qué no les ponemos el ejemplo también, diputadas y diputados, de sus operativos que no servían para nada? Como fue el operativo de Rápido y Furioso, que también fue un fracaso, y que vinieron con el discurso de decir que estos operativos ayudarían a disminuir la seguridad porque eran armas que se iban a ser rastreadas. Pues ni fueron rastreadas, ni detuvieron a nadie y terminaron en las manos de los delincuentes, terminaron en las manos de aquellos que dañaron a las familias, a los hombres y mujeres de este país. Esos eran sus falsos operativos contra la delincuencia. Así que no vengan aquí a mentir. Lo que les molesta es que en la Cuarta Transformación estamos velando por la seguridad de las y los mexicanos. Estamos dándoles una Guardia Nacional fuerte, capacitada, porque por supuesto necesitan capacitación, y va a ser de orden militar, pero siempre de seguridad pública. Y la otra, ¿les preocupa mucho la violación de derechos humanos? No mientan. Jamás en Morena verán ninguna publicación como eran los encabezados de ustedes, como Ayotzinapa, Tlayaya, Atenco, porque ustedes sí utilizaban a las seguridades públicas, a las policías, para cometer este tipo de atrocidades contra la gente. En Morena jamás violentaremos los derechos humanos. Y quiero que sepan que nuestro secretario de Seguridad, García Harfuch, anunció que desde el 18 de mayo, desde el 1 de octubre al 18 de mayo, se han asegurado más de 157 toneladas de droga, casi 11,000 armas de fuego, más de 915 laboratorios clandestinos donde se armaban drogas que acaban con la vida de niñas, niños y adolescentes. Y sí, compañeros del PRI, del PAN, de adolescentes y niños, como es Durango, porque así ganaron la elección de Durango, porque hasta droga intercambiaron por votos. Esa es la oposición oscura que da asco y vergüenza a este país. Así que sigan ladrando, sigan quejándose, porque las mexicanas y los mexicanos saben la basura que representa esta oposición. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.